Encantado se encuentren por acá en esta sesión dirigida a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela y al público en general. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte, hoy 24 de enero de 2024. Y hoy nos ocuparía el tema de las disposiciones comunes de los delitos de homicidio y de lesiones, esas disposiciones comunes pues, que se encuentran presentes en el Código Penal venezolano, a partir de los artículos del 421 y siguientes de dicho Código Penal. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, al cual les invito se suscriban a los efectos de conocer mis criterios vinculados a diversos aspectos del derecho penal y del derecho penal sustantivo, del derecho penal adjetivo, etc. Bueno, estimados míos, en la clase anterior, es decir, la clase presencial que tuvimos en el salón de clase, en el aula 7 de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, estuvimos abordando, quedamos hasta la clasificación de las lesiones, esas lesiones personales que decíamos allí que se clasificaban en lesiones personales propias, lesiones gravísimas, lesiones graves, lesiones levísimas, pero que también ello podía haberse aumentado su pena en atención a lo que establece el propio Código Penal en cuanto a la modalidad comisiva y en cuanto a el tipo de víctima que se originó en atención a la lesión. Veo que por fin se está incorporando María Hernández. Yo creo que está a punto de perder la materia. Ha asistido solamente a una sola clase y ya vamos casi terminando enero. Bueno, pero sigamos acá. Entonces, el Código Penal establece disposiciones comunes frente a los delitos de homicidio y frente a los delitos de lesión. Este es un aspecto importantísimo. Ahora bien, siento que cuando tuvimos la clase presencial, aquella que se efectuó en el aula 7 de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, la semana pasada, no abordamos el tema de las lesiones preterintencionales y de las lesiones culposas, y que es importante también que lo abordemos. Nos dice el artículo 419 del Código Penal, cuando los casos establecidos en los artículos que preceden, previstos en los artículos que preceden, excede el hecho en sus consecuencias al fin que se propuso el culpable, la pena en ellos establecida se disminuirá de una tercera parte a la mitad. Es decir, estamos hablando de las llamadas lesiones preterintencionales. Recuerden que la clasificación de las lesiones está en primer lugar vinculado al resultado aflictivo. 413, en la cual hay una afectación a la corporeidad, pero que sí requiere una atención médica y que sin embargo no describe la pérdida de órganos que se manifiesta a partir de los artículos 414, 415, 416 del Código Penal. Aquí, con estas lesiones preterintencionales, se busca atenuar la responsabilidad penal de quien ha cometido el resultado final lesionante, siendo que el propósito inicial era de lesionar ciertamente, pero no de lesionar con tal resultado aflictivo. Por ejemplo, alguien se proponía era lesionar de manera levísima o de manera leve y terminaba con un resultado gravísimo o grave. Alguien pretendía establecer algunas de las lesiones que están descritas, qué sé yo, en el artículo 416, 417 del Código Penal, y al final se condujo a la pérdida de un órgano, una pérdida de la mano o a una curación que supere a los 20 días de atención médica.
es decir, los supuestos que están descritos en los artículos del 414 al 415 del Código Penal. Por lo tanto, es más o menos asimilable, equiparable a lo que en el homicidio se describe en el artículo 410 del Código Penal, a diferencia que en el homicidio se ha causado la muerte siendo que lo que se quería era lesionar. En este caso, en el caso de las lesiones preterintencionales, lo que se quería era lesionar, pero lesionar con una menor entidad que con respecto al resultado final que se ha causado. De igual forma, tengo que darle la misma explicación que la preterintención genérica se encuentra descrito en el artículo 74, numeral segundo del Código Penal, pero no sería para el delito de lesiones ni sería tampoco para el delito de homicidio preterintencional, porque tanto el homicidio preterintencional del encabezado del artículo 410 del Código Penal o estas lesiones preterintencionales, ya el propio subtipo señala la preterintención. No tendríamos por qué acudir de nuevo a esa rebaja del término medio al límite inferior que prescribe el artículo 74 del Código Penal, puesto que, de nuevo, repito, el propio subtipo concibe la lesión de carácter preterintencional. Pero nota algo, que esa norma que acabamos de leer, esa norma del artículo 419 del Código Penal, cuando los casos previstos en los artículos que preceden excede el hecho en sus consecuencias al fin que se propuso el culpable, la pena en ellos establecida se disminuirá de una tercera parte a la mitad. ¿Cuál es la pena? La pena que se le atribuye, que se le endilga al resultado. Por ejemplo, la pena que se deriva de una lesión gravísima, que está descrita en el artículo 414 del Código Penal. A ello se le rebajará el monto que está descrito en el artículo 419 del Código Penal, que note que está descrito de una forma dosimétrica, es decir, de una tercera parte a la mitad, siendo lo menos que se rebaja una tercera parte y siendo lo más que se rebaja la mitad. Habría que atender, ¿verdad? Atendiendo a muchos otros factores, la existencia de otra agravante o el tipo de lesión que se haya causado. Por ejemplo, yo considero que si lo que se proponía a alguien era realizar una lesión levísima y al final del camino lo que se produjo fue una lesión gravísima, la del 414, la gravedad para la disminución de la sanción no va a estar vinculado a el resultado, sino que va a estar vinculado al esquema culpabilístico. Es decir, lo que se propuso el agente era realizar una lesión levísima y por lo tanto allí habría que rebajarse lo máximo que se puede, puesto que el componente culpabilístico del delito es el que se impone acá en lo que es importante a los fines de la rebaja de la sanción. Note que acá, en ese artículo 419, no se habla de la hipótesis que se maneja en el artículo 410 del Código Penal, es decir, la preterintención concausal. Aquí la concausa del 410, la concausa en el homicidio, es cuando se inscribe, se incorpora una causa que no proviene de la gente que inicialmente lo que quería era lesionar, bien sea un hecho de la naturaleza, una culpa, bien sea un hecho de la naturaleza o una culpa de la víctima o la actuación de otro concausante. Fíjense que acá en este caso no se establece la concausa y por lo tanto, aunque la concausa se haya incorporado, la disminución de una tercera parte a la mitad al autor de la lesión que se había propuesto inicialmente, se le va a disminuir la tercera parte a la mitad del resultado que excede al propósito inicial. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con respecto al concausante? Bueno, ese concausante será sancionado conforme a su propio propósito culpabilístico, a su propio dolo o a su propia culpa. Es decir, si alguien terminó lesionando de una forma leve a una persona y después vino el otro
y le incorpora la causa para aumentar el mayor daño y derivar a unas lesiones graves, siendo que inicialmente hay un causante de unas lesiones levísimas, toda la responsabilidad por el lesionar grave estaría en cabeza del concausante, estaría frente al concausante secundario, siendo que la disminución descrita en el artículo 419 del Código Penal se le impone al concausante inicial en función de que ese no era su propósito inicial. De igual forma, habría que hablar de las lesiones culposas. Hablando del elemento culpabilístico, aquí en ese elemento culpabilístico no nos vamos a encontrar con un dolo. Esas lesiones culposas están presentes en el artículo 420. El que por haber obrado con imprudencia o negligencia, o bien con impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes o disciplinas, ocasione algún daño en el cuerpo o en la salud o alguna perturbación en las facultades intelectuales, será castigado con arrestos de 5 a 45 días a los que han cometido esas lesiones conforme al resultado que se verifique en el artículo 413 y 416, es decir, el de las lesiones propias y el de la lesión levísima, siendo este delito a instancia de parte agraviada, es decir, va a ser un delito que no va a ser de acción pública, sino de instancia de parte agraviada, va a ser un delito privado. El numeral segundo del propio 420, con prisión de 1 a 12 meses o multa de 150 unidades tributarias a 1.500 unidades tributarias en el caso de los artículos 414 y 415. Es decir, cuando el resultado, alguno de los resultados previstos en el 414, el resultado de la lesión gravísima, o del 415, el resultado de la lesión grave, pero se ha cometido ese delito no con dolo, esa lesión, sino por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos. Recuerden ustedes cuando hablamos en su momento del delito culposo, o por lo menos hablamos del homicidio culposo, que la imprudencia era un error haciendo, es decir, una omisión, una culpa inhayendo, haciendo, siendo que la negligencia es una culpa en no hacer, inomitiendo. Recuerden que el tema de la culpa es el incumplimiento de objetivos, deberes de cuidado. No hay un propósito, no existe una intención, no existe un dolo en la realización de esas lesiones, pero sí hubo un incumplimiento, repito, del objetivo, deber de cuidado que debió haber asumido quien ejercía esa profesión. Entonces, hay una disminución variable en ese artículo 420 del Código Penal, siendo que la primera hipótesis es quien ha causado una lesión culposa propia o una lesión levísima, y siendo que la segunda hipótesis es quien ha causado una lesión culposa gravísima o una lesión grave. En el caso último, en el que ha causado una lesión gravísima o una lesión grave culposa, este delito sí es un delito de acción pública, no es un delito de instancia de parte agraviada. Y finalmente, la tercera hipótesis que maneja el numeral tercero del artículo 420 del Código Penal, con arresto de 1 a 5 días o con multa de 25 unidades en los casos de los artículos 399, no pudiendo procederse sino a instancia de parte agraviada. Lo mismo que yo les explicaba en aquel momento cuando hablábamos del homicidio culposo, hay que decir que conforme al artículo 42 41 del Código Orgánico Procesal Penal, procede el acuerdo reparatorio, pero eso ya es una consideración de carácter procesal que no quería contaminarle tanto en esta explicación, pero que procede el acuerdo reparatorio en todos los delitos culposos contra las personas, y si bien allí está incluido el homicidio, obviamente con más razón va a estar incluido las lesiones. Note que a diferencia del artículo 409, aquel que describe el homicidio culposo, aquí se habla de, es interesante la terminología que habla el 420 en el encabezado cuando nos dice
inobservancia de los reglamentos, órdenes o disciplinas. Es decir, la desatención normativa se halla en la idea de una disciplina científica que alguien maneje, como por ejemplo el ejercicio de la profesión de cirujano, el ejercicio de la profesión de la enfermería, por la cual pudiera haberse realizado una actuación imperita. En este caso, la impericia es en la profesión, arte o industria. Nótese que se hable impericia en la profesión, arte o industria, es decir, una impericia en el ejercicio del ex artis, de lo que le tiene asumido como profesión específico al autor. Ahora sí, habiendo yo abordado esto que se me había quedado un tanto en el tintero, esto de las lesiones preterintencionales y de las lesiones culposas en el ordenamiento jurídico penal venezolano, ahora sí nos vamos a concretar al tema primordial que yo quería asumir en la clase de hoy, que son las disposiciones comunes en materia de los delitos contra la persona, específicamente las disposiciones comunes en los delitos contra en las lesiones y en el homicidio. Yo tengo un trabajo al respecto sobre una de esas disposiciones, que es la complicidad correspectiva en el ordenamiento penal venezolano. Ahí tienen ustedes la manera de ubicarlo en el internet. La complicidad correspectiva en el ordenamiento penal, ni complicidad ni correspectiva, como lo está allí dentro de ese trabajo. Bueno, y en todo caso, recuerden ustedes que en la caja de cada una de estas clases que yo coloco en mi canal YouTube, se ubican estas láminas con las cuales ustedes también pueden ver el acceso a los trabajos sobre la materia que estamos abordando. Bueno, aquí lo primero que habría que decir es que dentro de estas disposiciones comunes hay una norma que ya fue anulada. Es la que está descrita en el artículo 421 del Código Penal. Esa norma que ven ustedes en la lámina en rojo fue anulada dentro del ordenamiento jurídico penal. Decía 421 del Código Penal: no incurrirán en las penas comunes de homicidio ni en las de lesiones el marido que, sorprendiendo en adulterio a su mujer y a su cómplice, mate, hiera o maltrate a uno de ellos o a ambos. En tales casos, la pena de homicidio o lesiones se reducirá a una prisión que no exceda de 3 años ni baje de 6 meses. Igual mitigación de pena tendrá efecto en los homicidios o lesiones que los padres o abuelos ejecuten en su propia casa, en los hombres que sorprendan en acto carnal con sus hijas o nietas solteras. Es decir, este uxoricidio por honor, en el caso de los maridos, fue anulado en el ámbito del artículo 421 del Código Penal. Es decir, ese artículo 421, a pesar de que se sigue publicando con el texto, esa norma fue anulada. Esa norma fue anulada de hace mucho tiempo. En primer lugar, por una sentencia de la extinta Corte Suprema de Justicia en sala plena de fecha 5 de marzo de 1980, que anuló el artículo 423 del entonces artículo del entonces Código Penal de 1964, que corresponde al actual artículo 421, pero recuerden ustedes que hubo 2 reformas parciales del Código Penal, una en 2000 y la otra, el vigente, del 13 de abril del año 2005, en donde se mantuvo esa redacción de ese artículo 421 que la Corte Suprema de Justicia ya había anulado. Por lo tanto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 5 de abril de 2006, dicta una nueva sentencia ratificando el fallo anulatorio de dicha norma. Es decir, a los que les guste rayar código, al lado del artículo 421 podrán colocar anulado por sentencia de la Sala Constitucional del TCJ del 5406. Ahora bien, aun cuando se ha anulado ese
ese homicidio rebajado o exonerado por razones de honor, se sigue manteniendo el llamado arrebato o intenso dolor del artículo 67 del Código Penal, que voy a leer. El que cometa el hecho punible en un momento de arrebato o de intenso dolor determinado por injusta provocación será castigado, salvo disposición especial, con la pena correspondiente disminuida desde 1/3 hasta la mitad, según la gravedad de la provocación. Entonces, hay una disminución por el llamado arrebato o intenso dolor, dentro de los cuales pueden encontrarse situaciones de presencia de infidelidad. Recuerden que además el adulterio como delito también fue anulado por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, aunque se sigue manteniendo como causal de divorcio en el Código Civil. Entonces, esas disposiciones comunes no deberían ustedes entender la vigencia del artículo 421, pero sí entender que todavía nos encontramos en presencia de la disminución de responsabilidad penal por arrebato o intenso dolor, y ello sería proclive en alguno de los supuestos que estaba presente en el extinto artículo 421 del Código Penal. Vamos a pasar entonces ahora a otra disposición común al delito de lesiones y homicidio. ¿Qué están viendo ustedes? Están viendo ustedes una lámina en donde dos personas se pelean, se baten a duelo, espadachines. Note que detrás de lo que se están batiendo a duelo, de lo que están peleando espada, se encuentran como una especie de observadores. No son observadores, son testigos. Son testigos de este duelo, llamado una especie de duelo regular. Y ese está descrito en el artículo 422 del Código Penal. Pero en aras del tiempo, yo sé que esto se me va a hacer muy largo para los restantes 3 minutos que me quedan de explicación de esta sesión. Más bien los invito a que se incorporen a la segunda parte de la sesión de hoy con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron a esta. Nos vemos entonces en la segunda parte de la sesión de hoy. Gracias.